Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias Fernando por esa cálida introducción. Y una felicitación también, por supuesto, a vos y a Daniel, ambos receptores la semana pasada de Premio Conex. Así que bueno, gran felicitación. Creo que hace honor a la contribución que ha hecho Fiel, ¿no? al debate económico en los últimos años, así que verdaderamente muy merecido. Yo voy a hablar sobre inflación, voy a hacer tenemos un discurso, nosotros tenemos una práctica del Banco Central, que es la práctica de los bancos centrales del mundo, es que los discursos se leen, entonces no hay ninguna confusión, queda registrado. Estamos distribuyendo el discurso porque vamos a usar unos gráficos que están en el discurso para que ustedes lo vean, y creo que también hay una hojita con un cuadro que estamos distribuyendo. Por favor, si no se distribuyó el cuadro, ahí está perfecto, pero sí tengo que empezar con una reflexión respecto a lo que se dijo anteriormente, que es lo fiscal. Yo lo fiscal voy a tomar como dado la sustentabilidad de lo fiscal, que obviamente es un proceso. La sustentabilidad fiscal no tiene magia, o sea, solamente tiene trabajo. Lo decía el otro día en una conferencia que me invitó Hernán, pero tampoco les pido que confíen en esto a partir simplemente de nuestras palabras o nuestra voluntad, sino que se tomen el ejercicio de evaluar lo que hizo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque eso fueron 8 años, llegamos a un distrito. Yo a veces digo, bueno, que la ciudad tiene problemas de ciudad, pero tiene los instrumentos de la ciudad, así que también tiene su complejidad, porque la botonera es mucho más acotada, sobre todo cuando arrancamos nosotros en la ciudad, porque teníamos un gobierno nacional que no era muy colaborador, en particular con nuestra gestión, y se empezó un trabajo que yo creo que es como todos los trabajos en la vida serios, ¿no? Que es básicamente construir a partir de todos los días, comenzar con un convencimiento de respeto sobre el uso del dinero del contribuyente y pensar, bueno, este dinero que el contribuyente le está dando al gobierno quiere decir que esa persona no puede gastar, no lo puede usar en sus hijos, no puede hacer cosas, no puede invertir, se lo da al Estado, y entonces la responsabilidad es máxima de ese Estado de gastar eso con honestidad y con eficiencia y con un criterio social y profesional muy estricto. Eso es lo que ese es el trabajo que yo lo vi a Mauricio hacer durante 8 años seguidos. Y claro, que, no sé si ustedes se acuerdan, al principio parece como que no pasa mucho, porque uno está haciendo una construcción, ¿no? Está poniendo ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años, y a los 4 años te empiezas a dar cuenta que las cosas cambiaron, a los 5 años, a los 6 años te das cuenta que cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Que proyectos de inversión que hacía muchísimos años que estaban demorados, finalmente se habían hecho. Teníamos un sistema educativo donde los chicos se iban de la educación pública, terminaron volviendo. Bueno, en fin, es básicamente el trabajo de todos los días. Yo estoy absolutamente convencido que ese trabajo se está haciendo en el gobierno nacional. Creo que hay incluso más oportunidades de mejora y de mejoramiento de la calidad del gasto público a nivel nacional. Pero sí digo que hay que tener cuidado con una cosa, porque se hace mucho énfasis en el déficit. Si el déficit va a ser 4,8, si va a ser 4,3, si va a ser 5, y se pone mucho menos énfasis, yo digo, en el 40, que el 40 es que los argentinos de nuestros ingresos, el 40% se lo damos al Estado para que gaste. Entonces lo que es importante es pensar qué hace el gobierno con ese 40%, porque si la calidad de ese 40% sube, eso es mucho más trascendental y mucho más importante si el déficit es 4,8, 4,3 o el número que sea. Yo doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos licitando obras viales a la mitad del precio que se licitaban el año pasado. Es decir, que ya esa obra duplica en algún sentido en su efectividad, porque claro, por cada peso que uno gasta, uno hace el doble de recorrido. Pero muchísimo más importante que eso es hacer las rutas donde hay autos. Que típicamente es bastante importante, digamos, que uno hace la ruta para que pase un auto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo doy como ejemplo, y esto no quiere decir que no haya que hacer rutas en los lugares más alejados del país de ninguna manera, pero el gobierno nacional
nacional anterior gastaba el mismo presupuesto vial de la provincia de Santa Cruz que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la dimensionalidad de la efectividad, o lo que los economistas llaman la tasa interna de retorno de esos proyectos, era muy diferente. Imagínense en todas las áreas mejorando la calidad de ese gasto público, y eso no quiere decir necesariamente que ese gasto público tenga que caer en lo más mínimo. De hecho, Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires subió el gasto público, pero subió el gasto público del que sirve, el que da servicios y el que da calidad, y eso desde el punto de vista macroeconómico es equivalente a una mejora y una corrección fiscal sobre eso. Así que yo creo que es más complejo, hay que tener una mirada un poquito más integradora, hay que tener una mirada muy realista, y mirar toda la dimensionalidad del gasto público, y sobre todo el conjunto del gasto público, y no simplemente la última línea para ver cómo cierran las cuentas. Sobre todo, Pablo, permitime, igual sí, la deuda, arrancamos con un proceso de endeudamiento y la deuda más baja, entonces algún margen hay. De hecho, yo tengo un discurso que di en un seminario de amigos de la Universidad de Tel Aviv, donde hablo justamente cómo el gradualismo fiscal no compromete el programa antiinflacionario que está llevando adelante el gobierno. Así que listo, no digo más nada de esto, porque el que quiera ver más detalles lo puede ver escrito allí. Así que ahora sí voy a lo que tengo preparado para esta tarde, que es específicamente el tema de la inflación. Así que voy a pasar a leer lo que tengo preparado. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este encuentro. Es un placer estar hoy aquí entre tantos amigos y colegas y volver a esta conferencia a la cual he sido invitado gentilmente en varias oportunidades. Dicen que los países se dividen entre aquellos que recuerdan y aquellos que imaginan. Personalmente considero que Argentina ya pasó demasiado tiempo recordando. Es tiempo de cambiar el foco y empezar a imaginar. Hoy justamente quiero invitarlos a imaginar una Argentina sin inflación. Ustedes saben que en estos últimos meses se ha hecho un sustancial progreso en la lucha contra la inflación. Por considerar un indicador, si tomáramos la evolución, por ejemplo, del IPC de la ciudad de Buenos Aires, los números son contundentes. Un 6% en abril, producto de aumentos en los servicios luego de más de una década de congelamiento insostenible, dio lugar a una tasa del 5% en mayo, del 3% en junio, del 2% en julio y del 0,9% en agosto. En realidad el número de agosto resultó un menos 0,8%, pero esa diferencia se explica por la reversión de los precios del gas, que seguramente volverán a modificarse en los próximos meses, dentro de muy poco, por lo cual considero apropiado dejar de lado estos efectos por el momento. Este progreso, sin embargo, no quiere decir que la batalla haya sido ganada. Si el objetivo es tener una inflación baja, la cual está plasmada en nuestra meta de una inflación anual del 5% a partir del año 2019, en realidad debemos considerar que la batalla contra la inflación recién está comenzando. En esta presentación me gustaría revisar con ustedes dos temas centrales referidos a la lucha contra la inflación. El primero se refiere a por qué es necesario bajar la inflación. Veremos que la respuesta a esta pregunta se relaciona con dos aspectos. Un motivo se concentra en el impacto positivo de la reducción de la inflación sobre el crecimiento económico. El otro se focaliza en que una baja de la inflación es vital para reducir los niveles de inequidad en la distribución del ingreso que presenta nuestro país. El impuesto inflacionario no solo es el impuesto más distorsivo y corrosivo, sino también el más injusto y regresivo. Ya lo decía Lenin, la mejor manera de destruir al sistema capitalista es corromper su moneda. El segundo interrogante sobre el que quiero reflexionar apunta a dilucidar si efectivamente tiene costos bajar la inflación y cómo juegan en el tiempo estos potenciales costos, si es que hubiera alguno, en relación a los beneficios para la sociedad que se derivan de la estabilidad de precios. Sobre esta pregunta en particular, quiero sin embargo anticipar las conclusiones, y para ello quiero arrancar citando a Borges. Entonces voy a leer una cita de un cuento extraordinario que tiene Borges que se llama El Inmortal, que está en el Aleph. Y dice Borges en el Aleph lo siguiente. Dice, he notado que israelitas, cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad, pero la veneración que tributan al primer siglo prueban que solo creen en él, ya que destinan todos los demás en número infinito a premiarlo o a castigarlo. Eso termina la cita de Borges. Una
analogía similar, salvando obviamente las distancias filosóficas, espero que Borges me perdone, se podría aplicar a la inflación. Solo si creyéramos únicamente en el presente, si no pudiéramos ver más allá de un trimestre o dos, se nos puede cruzar por la cabeza comprometer el futuro y la calidad de vida de nuestros hijos, nietos y bisnietos, renunciando a una lucha consistente y definitiva contra la inflación. Abordemos entonces el primer interrogante. ¿Por qué es importante tener una tasa de inflación baja como en el resto del mundo? Para contestar esta pregunta me gustaría simplemente repasar un par de historias. La primera es la del Estado de Israel, que desde su creación en 1948 transitó tres etapas bien diferenciadas. Hasta 1970 creció a tasas bastante elevadas. Fue el periodo colonizador, donde todo se hacía a pura garra, esfuerzo, ascetismo y esperanza. Pero a partir de 1970 se abrió una etapa de más de 2 décadas en la que Israel experimentó ininterrumpidamente tasas de inflación superiores a los 2 dígitos, siendo los peores años los de la primera mitad de la década de 1980, cuando la inflación superó holgadamente al 100% anual, llegando a niveles del 400% en 1984 y 1985. Durante esos años de inestabilidad de precios, la tasa de crecimiento económico se redujo a la mitad, experimentando la economía varios años de estancamiento y hasta de contracción económica. Fue un periodo de confusión y zozobra, de fuertes cuestionamientos y dudas. Durante esos años, varios de sus primer ministros renunciaron antes de terminar sus mandatos. A la inestabilidad política se le sumó la inestabilidad financiera. En 1983 experimentaron una crisis bancaria por la cual el Estado de Israel se vio en la necesidad de nacionalizar a los 4 bancos más grandes del país, tras el colapso de sus acciones bursátiles. Sin embargo, para principios de la década del 90, bajo el accionar del Banco de Israel, la inflación se redujo rápidamente. Primero bajaron de la inflación extrema a un rango de entre 15 y 20% entre 1986 y 1990. Pero el segundo y definitivo golpe a la inflación se atestó en unos pocos años, entre 1990 y 1992. Desde 1997 la inflación en Israel no supera un dígito y ha promediado el 2,6% anual. Paradójicamente, durante los últimos 3 años, Israel ha estado lidiando con una tasa de inflación que está por debajo de su meta del 2% anual. Hace 3 años que no la pueden subir de 0 a 2. Lo comentaba hace unos días la propia presidenta del Banco de Israel, Karnit Flug, en las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central. Decía que si hace 10 o 15 años le hubieran dicho que el problema del Banco de Israel sería en unos años estar por debajo de la meta, no lo hubiera creído. Pero acá estamos, me decía. Y perfectamente igual podría estar Argentina en unos años. A mí, imagínenlo por un instante, recuerden que los invité a imaginar. Una Argentina que tuviera una inflación inferior al 5% anual y que el Banco Central tuviera dificultades para arrimarla a esa meta porque el valor fuera inferior. En Israel ocurrió. Pero lo interesante es ver qué pasó por el lado del crecimiento económico cuando la economía se estabilizó. Ustedes seguramente ya lo saben. Durante este periodo Israel pasó a experimentar un proceso de crecimiento vigoroso. Su PBI se incrementó durante los 90 un 5,8% anual en promedio, caracterizándose por desarrollar un sector privado reconocido por su dinamismo, por sus avances tecnológicos, con la presencia en los mercados internacionales y poblados de emprendimientos audaces y exitosos que la convirtieron en la famosa Startup Nation. Israel tiene el mayor porcentaje de población y del PBI dedicado a la investigación y desarrollo de cualquier país del mundo. En poco tiempo Israel se convirtió en el segundo país del mundo con empresas que cotizaban en el Nasdaq, con más empresas cotizantes en ese mercado que China, Europa o India juntos. Desde que bajó la inflación, el tamaño de su economía se multiplicó por 3. Su tasa de empleo aumentó más de 11 puntos porcentuales, lo que decía José, que tenemos una baja tasa de participación en el trabajo. En definitiva, Israel se convirtió en un país desarrollado. Quiero contar también la historia de Chile y Perú, 2 países cercanos que también sufrieron el flagelo de una inflación que parecía inquebrantable. Perú experimentó durante los 80 y los primeros años de los 90 inflaciones superiores al 100%,
y durante 3 años sufrió hiperinflaciones que se caracterizaron por aumentos de precios que llegaron a superar los 7.500% al año. En ese periodo su tasa de crecimiento económico promedio fue negativa, en 0,7% anual. Ese decrecimiento vino acompañado de mayores niveles de pobreza y de sendero luminoso. Durante todos esos años en los que Perú sufrió semejantes niveles inflacionarios, su economía se contrajo en promedio casi 1% por año y su producto per cápita se contrajo 29% entre 1980 y 1992. En 12 años la gente de Perú perdió el 30% de su ingreso real. Recién en 1994 logró domar sus niveles de inflación, cerrando el año con un aumento de precios del 15%. Desde 1997, 94, 97, 3 años, su tasa de inflación promedio ha sido del 3% por año. Ese mismo Perú, aquejado por pesadas inflaciones, en poco tiempo logró una tasa de inflación totalmente acorde al estándar internacional. Aquello que parecía imposible se convirtió en pocos años en una realidad consolidada. Imagínenlo para Argentina. Ahora bien, ¿qué ocurrió por el lado de su crecimiento económico? Entre 1993 y 1997 Perú bajó de una inflación del 39,5 anual al 6,5 y en ese mismo periodo su crecimiento promedio durante esos años que bajaba la inflación fue del 7,2% anual. Su ingreso per cápita aumentó 24% en esos 4 años de desinflación. En los años posteriores, una vez que la inflación se mantuvo a niveles bajos y estables, su PBI per cápita creció 70% entre 1997 y 2015, un promedio de 3% al año. El cambio y el progreso en Perú son palpables día a día, tanto es así que ha sido denominado el tigre americano. En estos años Perú desarrolló su potencial agrícola, minero y energético. En materia de servicios desarrolló la industria del turismo y la gastronomía peruana dio un salto de calidad convirtiéndose en una referencia mundial. Hoy el gobierno peruano se financia en soles a 40 años a una tasa del 6,56 y está cancelando anticipadamente deuda en dólares mediante colocaciones en soles, su moneda doméstica, lográndose un perfil de tasas más convenientes. Las empresas peruanas se financian en soles a 10 años a tasas en torno al 6,5-6,75. Imagínenlo para Argentina. Imaginen lo que tenemos por delante si nos comprometemos con el combate definitivo de la inflación. No sé si ya cortó el bono de 5 años en pesos, pero ahora voy a hablar un poquito de eso mismo. La estabilidad de precios brinda más certidumbre a todos los actores de la sociedad para embarcarse en acuerdos contractuales de más largo plazo. Con la reducción de la tasa de inflación que se está evidenciando, en estos pocos meses Argentina ha ido recuperando una curva de interés en pesos, que hoy ya se extiende a 2 años y que hoy se extiende a 5 años. Los tiempos pueden, de hecho, sorprendernos. Contaba Guillermo Ortiz el otro lunes pasado en las jornadas monetarias y bancarias que a México le tomó 5 años después de la crisis tequila emitir un primer bono en pesos a 3 años. Esa primera colocación, que hizo en el año 2000, el tequila fue en el año 95, rendía un 18% anual. Dice que al poco tiempo, a medida que el Banco de México consolidó sus potenciales antiinflacionarias, las tasas se derrumbaron y los plazos rápidamente se extendieron. Digo que los plazos pueden sorprendernos porque a nosotros no nos ha tomado 5 años, sino 5 meses para formar una curva en pesos. Hoy el bono del Tesoro a pesos a 2 años, que es el que teníamos hasta hoy, rinde una tasa apenas por encima del 20% nominal, lo cual implica que la confianza en el peso va en aumento. Así como el compromiso del Banco Central es con el asalariado para que su ingreso no se vea afectado por la inflación, también lo es con todos aquellos que confían en el peso, no solo en el presente cercano, sino que confían a más largo plazo en nuestra moneda, como son todos aquellos que deciden aceptar un retorno nominal fijo en pesos a 2, 3 y ahora 5 años. Así que lo tengo ahí en la pantalla de Bloomberg, tengo el valor de ese bono, porque el valor de ese bono es el mercado diciéndome si yo estoy haciendo bien mi trabajo o no. Retomo entonces yendo al tercer ejemplo que quería mencionar. Chile es otra prueba empírica de los frutos en materia de crecimiento económico que se derivan de domar la inestabilidad de precios. La economía chilena logró desde 1994 alcanzar una tasa de inflación de 1 dígito, tras décadas con inflaciones elevadas.
Desde entonces su tasa de inflación promedio ha sido del 3,9% anual. En 1994 llegó a tener una tasa de un dígito y desde la posguerra había tenido una tasa de un dígito solo en 2 años. En 1909 fue el año que por primera vez su Banco Central se puso un objetivo de inflación explícito. No estamos hablando de un régimen de metas de inflación propiamente dicho, porque en ese momento todavía ese tipo de esquema recién estaba naciendo, pero podría decirse que fue un precedente. Gracias a este tipo de institucionalidad lograron bajar ininterrumpidamente su tasa de inflación entre 1990 y 1998 en 2 partes. Pasó del 27 en 1990 al 9% en 1994, o sea, 4 años. Y luego descendió más lentamente hasta el 4,7% en 1998. ¿Qué pasó con su actividad económica en esos años de desinflación? Su economía creció a razón de un 7,5% promedio al año. Su ingreso per cápita creció 57% acumulado, 5,8% anual promedio. Y si solo nos enfocamos en los años en los que desinfló más rápido, que son 90-94, vemos que su crecimiento económico fue del 8,2% al año. Vaya si fue expansiva esa desinflación. Durante los años subsiguientes hasta el día de hoy, ya con la inflación estabilizada en torno al 3%, su PBI creció a razón del 4% promedio al año, acumulando un crecimiento per cápita del 58% real. En este periodo Chile redujo su pobreza a 1/3 y desplomó su déficit habitacional. En 1990, su ingreso per cápita PPP era un 20% más bajo que el argentino. Hoy es un 14% superior al nuestro. Imaginen todo esto para Argentina. Crecimiento, equidad, crédito. Esas son las virtudes de un combate frontal y definitivo de la inflación. Los invito a que levanten la mirada y vean lo que está más allá del cortísimo plazo. Por si estas lecciones no fueran suficientes, tenemos nuestro propio caso. Para Argentina, el peor periodo económico de su historia fue el que va desde 1975 hasta 1990. Durante este periodo, la inflación promedio fue del 820% anual, 14% promedio mensual, tomando el promedio de las variaciones mensuales durante ese periodo. Y el crecimiento en el PBI, no sorprendentemente, per cápita fue del menos 0,15% anual promedio. Es decir, cada año los argentinos perdíamos el 1,5% de nuestro ingreso real. En el acumulado durante esos 15 años, los argentinos perdieron un 21% de su ingreso. En un libro que escribí hace unos años titulado Yo no me quiero ir, planteo que es falaz la hipótesis del estancamiento secular de la Argentina. Argumento allí que fueron tan solo esos pocos años los principales responsables del atraso argentino. Se los ilustro de otra manera. En 1975 un argentino ganaba un 50% de lo que ganaba un norteamericano, algo por debajo de la relación de principios del siglo, que era más o menos un 60%. O sea, en todo el siglo hasta el 75 habíamos perdido 10% de ingreso. Pero entre 1975 y 1990 ese ingreso relativo había caído a la mitad y se ubicaba en un 28%. Los 90 inauguraron un periodo de menor inflación. Entre 1991 y 2010, la tasa de inflación promedio fue del 10% anual y el crecimiento automáticamente se volvió positivo, con crisis de la convertibilidad incluida. Fue del 3,6% anual y 2,6% per cápita durante todo este periodo. Hacia fin de esta etapa, un argentino ganaba un 39% de lo que ganaba un norteamericano, habiendo recuperado algo del terreno perdido. Pero entre el año 2011 y 2015, la tasa de inflación promedio se elevó al 30% anual, 29%, para ser preciso. El efecto fue nuevamente un inmediato estancamiento de la economía. Durante estos 4 años, el PBI per cápita, de acuerdo a las nuevas estadísticas fidedignas del INDEC, cayó un 3,5% acumulado. Aquí quiero apuntar con el repaso de todas estas experiencias. Quiero demostrar que el beneficio de derrotar la inflación supera incalculablemente cualquier esfuerzo en que hubiera que incurrir para reducirla. Es innegable que las experiencias de crecimiento históricas son diversas y los motivos para el crecimiento económico son múltiples. Es imposible pensar en el crecimiento de Israel sin tener en cuenta que la disolución de la Unión Soviética generó una masiva migración de científicos a Israel.
o que el crecimiento de Perú se dio cuando consiguió abrir el mercado norteamericano a sus productos y logró combatir el terrorismo. Pero la coincidencia entre el éxito contra la inflación y un proceso de sano crecimiento es indudable. Desde este lunes hemos establecido formalmente el régimen de metas de inflación en Argentina, institucionalizando todo el trabajo que venimos realizando en relación a la lucha contra la inflación desde que arrancó la nueva gestión. Este esquema institucional constituye una novedad en la historia argentina y, en pocas palabras, implica que tenemos un Banco Central independiente que se fija objetivos de inflación y usa todos los instrumentos a su alcance para lograr esa meta. La política monetaria no se acomodará a las expectativas de inflación, sino que actúa para que las expectativas y las acciones de los agentes sean coherentes con los objetivos del Banco Central. Ustedes bien podrán preguntarse por qué este esquema ha sido exitoso en todo el mundo para controlar la inflación. ¿Y por qué sería exitoso acá? Más relevante todavía, como pregunta. El nivel de precios no es otra cosa que la representación del precio del dinero. Si hay más dinero que el que la gente quiere, el precio del dinero caerá, o dicho de otra manera, subirá el de los bienes relativo al dinero. A ese fenómeno lo llamamos inflación. Es decir, cada vez que haya más dinero que el que demanda la gente, ya sea porque aumenta la oferta o se reduce la demanda, vamos a tener inflación. Por ello, lo relevante para combatirla es construir un esquema donde oferta y demanda de dinero puedan equilibrarse. Una vez que se implementa de manera consistente un esquema institucional que equilibre el mercado monetario doméstico, se paralizan de golpe los motores que originan la inflación. Así, un esquema de estas características que compatibiliza la oferta y demanda monetaria es el que permitirá una reducción drástica de la tasa de inflación en Argentina. El año 2016 fue muy particular porque cuando empezamos a recorrer este camino no teníamos siquiera un índice al que fijar como meta. A poco de publicarse el índice de precios al consumidor del área metropolitana del INDEC, agregamos como objetivo para este año que la inflación del último trimestre se ubique en el 1,5% mensual o menos. Este lunes ratificamos nuestra meta de una inflación de entre 12 y 17% punta a punta para el año 2017. Ya desde diciembre pasado comenzamos a trabajar para alcanzar estos objetivos, y ese 1,5 mensual, que en un principio fue enfrentado con cierto escepticismo, podemos decir que fue alcanzado con 2 meses de anticipación. Esto nos otorga algo de credibilidad para la tarea que tenemos por delante. Habrán visto que este martes pasado la autoridad monetaria decidió mantener sus tasas inalteradas. En este momento estamos trabajando para consolidar el proceso de desinflación y mirando las expectativas del año que viene. El Banco Central tiene las herramientas para ubicar la inflación dentro de sus objetivos. El trabajo no deja de ser sinuoso y los instrumentos no son perfectos. Pero no tengan duda que la autoridad monetaria cuenta con la capacidad y las herramientas para lograr nuestro cometido, tal como ya es conocido y aplicado en el mundo entero. Nuestra tarea es únicamente esta: comunicar nuestros objetivos y luego cumplirlos. Esto le permite a los actores sociales saber el rango en el que otros estarán moviendo sus precios, en promedio, además está aclararlo, lo cual brinda previsibilidad y tranquilidad en este tipo de decisiones. Este año, por ejemplo, las decisiones de precios durante el primer semestre no fueron totalmente acordes a los objetivos de desinflación que se planteó el Banco Central. Cuando las empresas se fueron dando cuenta de la desconexión entre sus precios y las políticas de desinflación implementadas por la autoridad monetaria, hoy, por ejemplo, la cantidad de dinero está creciendo al 15% interanual, cuando crecía al 45% en diciembre, ¿no? Empezaron a proliferar una multiplicidad de descuentos que fueron internalizando el efecto de las políticas monetarias del Banco Central. En estos meses hay sectores que han empezado a acomodarse al nuevo régimen. Un buen ejemplo es el sector automotriz, está acá Cristiano en la fila, que hizo compatibles sus precios con el accionar que viene mostrando la política monetaria, generando un significativo salto en sus ventas. Vemos este tipo de acomodamientos en varios otros sectores con el mismo efecto sobre ventas y actividad. También, debo reconocerlo, vemos que otros todavía no parecen haber tomado nota del cambio de régimen. Medicina prepago, medicamentos, por ejemplo. De cualquier manera, es natural que la coordinación de expectativas y decisiones se produzcan gradualmente, siendo un proceso que se va consolidando en el tiempo. Lo que quiero transmitir hoy no es solo que nos hemos puesto objetivos claros, sino que estamos profundamente convencidos, creo que se nota,
de la invalorable utilidad para nuestra economía que implica resolver este problema definitivamente. Pero hay otro motivo para combatir la inflación: su efecto devastador sobre la distribución del ingreso. El sistema tributario que Argentina fue generando a lo largo de muchos años es regresivo y no progresivo, pero dentro de una estructura ya de por sí regresiva, el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos, el más dañino para los sectores de menos recursos. Y acá es donde voy a necesitar que miren la hojita de colores que creo que tienen al final, creo que se adosó al final. Explico un minuto lo que es esa hojita. Esa hojita tiene la incidencia de varios impuestos que pagan las familias por decil. Es decir, el primer pedazo, ¿vos la tenés, Fernando? El primer pedazo el de más a la izquierda es el primer decil. Y dice, respecto al salario promedio de ese decil, ¿cuánto paga una familia de ese decil como porcentaje de su salario bruto en contribuciones, cuánto se paga en términos de aportes, cuánto se paga de IVA y cuánto se paga de impuesto inflacionario? Cada uno de ellos como es como porcentaje de su ingreso salario bruto. Debo decir, entre paréntesis, que los datos de IVA están tomados de un trabajo de Daniel Artana, así que bueno, muchas gracias, Daniel. Y los datos de inflación, de incidencia de inflación, son datos del año 2014, que fue un año en términos inflacionarios bastante parecido a este, y son producto de un estudio de la Fundación Mediterránea. Están igual las citas en el discurso. Entonces, fíjense, de acuerdo a estudios empíricos recientes efectuados por la Argentina, ahí ustedes ven, por ejemplo, está decía aportes, contribuciones, IVA, inflación y ganancias. Entonces ustedes pueden ver cada uno de esos impuestos a quién le toca, en qué deciles opera. La obsesión tendría que ser, a mi entender, es cómo le bajamos los impuestos a los primeros deciles. De acuerdo a estudios empíricos recientes efectuados por la Argentina, el impuesto inflacionario representa el 21% del ingreso para una familia del decil de menores ingresos, mientras que significa menos del 3% para una familia del decil más elevado. La distribución de la incidencia del impuesto inflacionario es absolutamente regresiva y termina siendo abismal el diferencial de su impacto entre los extremos de la distribución del ingreso nacional. Los niveles de ingreso que tiene abajo son de los trabajadores formales de la economía. Esto aporta otra motivación, quizás aún más fundamental y urgente, por la cual hay que reducir la inflación. Así pues, si el primer motivo, el crecimiento, no es suficiente para justificar la lucha contra la inflación, su efecto redistributivo seguramente sí lo es. Lo cierto es que la combinación de crecimiento con equidad social no podría encontrar un vehículo más poderoso para su concreción como es la reducción de la tasa de inflación. Particularmente importante decirlo cuando ayer tuvimos por primera vez datos fidedignos en bastante tiempo del INDEC respecto a la incidencia de la pobreza en Argentina. Por eso creo que todo el debate sobre los costos de corto plazo de bajar la inflación debería pasar a un segundo plano. Es claro que los beneficios superan holgadamente el costo en los que hubiera que incurrir. Pero esto no quiere decir que no podemos dedicar unos minutos a evaluar si esos costos efectivamente existen y qué características tienen. Escuchamos muy seguido que la baja reciente de la inflación es producto de una recesión. Aunque la verdad, la recesión empezó el año pasado, mucho antes que comenzáramos con nuestra política de lucha contra la inflación. Los economistas suelen citar la famosa curva de Phillips para afirmar esto. Una de sus versiones postula que existe una relación inversa entre desempleo e inflación. Es decir, mayor crecimiento vendría con menor desempleo y eso de la mano con mayor inflación. Ahora bien, la verdad es que en la Argentina dicha relación no ha sido demasiado verificada. Les propongo el ejercicio de ver cuál es la curva de Phillips en la Argentina. Ahí necesito que miren esta presentación así, porque ahí están los gráficos. Veamos un par de gráficos que muestran simplemente el crecimiento, cruzan simplemente el crecimiento económico per cápita en la Argentina durante varios años en el eje horizontal, es decir, tienen el crecimiento, cuanto más a la derecha, más alto el crecimiento, y la tasa de inflación en ese mismo periodo en el eje vertical. Y en el primer gráfico es el año de los años de 1944 a 1974 y el segundo del año 1975 al año 2000.
verán que las nubes de puntos que aparecen no dicen mucho y que la pendiente de la curva en general ha sido negativa, lo que implicaría una curva de Phillips con pendiente positiva. Se puede decir que los años de menor crecimiento en la Argentina no se vieron acompañados de baja inflación y viceversa. Si algo pareciera indicar el gráfico es que los años de mayor inflación son los de peor desempeño económico, no los mejores. Mientras que la curva de Phillips puede tener sentido en economías con años de estabilidad cuestas, como la de los países desarrollados, no presenta demasiada relevancia en el contexto argentino. En realidad pareciera que la situación es exactamente al revés. Es la baja en la inflación la que está asociada a la recuperación y al crecimiento económico, como a su vez atestiguan los otros casos que yo les di de otros países. Dejemos de lado ese argumento entonces y pasemos a otro que se usa con mucha asiduidad, sobre todo por aquellos que cuestionan el objetivo de 12-17% de inflación que se ha fijado el Banco Central para el año que viene. Según este otro planteo, Argentina sufre de una fuerte inercia inflacionaria, es decir, un proceso de inflación que obedece a factores más allá de los del mercado monetario, como podrían ser expectativas de inflación rebeldes o negociaciones salariales que generan rezagos y por ende una persistencia del proceso inflacionario que dificulta su baja. Así, la famosa inercia inflacionaria ha sido y es el eje de muchos debates sobre inflación en la Argentina. Durante los años 80, la inercia inflacionaria implicaba que la inflación pasada constituía un factor muy determinante de la inflación posterior, por lo que el proceso inflacionario era muy persistente, independientemente de la postura de la política monetaria. Ahora bien, en aquella época existía una verdadera inercia contractual, es decir, la mayoría de los contratos indexaban legalmente respecto de la inflación pasada, lo cual tornaba complejísimo cualquier proceso de desinflación. Afortunadamente aprendimos la lección y desde la instauración del plan de convertibilidad es que este tipo de indexación no existe más en Argentina, por lo que este fenómeno no se encuentra presente en la coyuntura actual. Es más, tanto aprendimos la lección que la mantuvimos durante todo el periodo del gobierno anterior en el que los precios se multiplicaron más de 10 veces. Y a mí me tocó, como diputado de la oposición, defender la no indexación junto con el gobierno en el Congreso, porque justamente no queríamos que volviera esta inercia inflacionaria a nuestro país. Vale mencionar que muchos países que desinflaron en los años 80 y 90 tuvieron que lidiar con este tipo de indexación contractual. Muchas veces me preguntan por qué vamos a desinflar en 4 años si en Colombia llevó muchos más años. Pero no se puede dejar de lado que Colombia sufría por ley de una indexación que obligaba a ajustar los precios en función de la inflación pasada en un 100%, generando una dinámica inestable con fuertes desvíos a los precios relativos de sus valores de equilibrios durante el proceso de desinflación. En realidad, la potencial inercia inflacionaria de la que hablan muchos analistas hoy en día se vería más bien explicada por un análisis de las expectativas de los agentes al estilo de lo planteado en el modelo de Barro-Gordon. Ahora lo explico para los que no son economistas. Según este modelo, si el Banco Central es propenso a sucumbir a tentaciones cortoplacistas, entonces esta tentación es anticipada por los agentes, que forman expectativas en consecuencia. El resultado, expectativas de inflación lo suficientemente altas como para disuadir al central de cualquier intento expansivo, o dicho en otras palabras, inflación con estancamiento. Aquí es donde entra en escena de manera fundamental la relevancia del establecimiento de un régimen de metas de inflación, justamente para romper con este tipo de inercia, tornando mucho menos dificultoso el proceso de desinflación. El mismo actúa mediante un Banco Central independiente con metas de largo plazo, de las cuales no se desvía por vaivenes de corto y que precisamente lograría, una vez ganada la credibilidad respecto de sus objetivos, alinear las expectativas de los agentes en torno a los objetivos de inflación futura de la institución. El régimen de metas de inflación es el esquema institucional que permite romper con la inercia inflacionaria del tipo que describe el modelo de Barro-Gordon, que no es contractual, la única presente en Argentina hoy en día. Podemos afirmar que el Banco Central ha sido exitoso en la línea de expectativas. El último relevamiento de expectativas del mercado muestra que las expectativas de los analistas se encuentran bastante en línea con los objetivos de esta institución para este año y no muy alejadas del objetivo para el año venidero. Por ende, consideramos que la institución del régimen de metas de inflación está cumpliendo bien su tarea de alinear las expectativas de los agentes y romper la inercia
al tipo que decían Barro-Gordon. El último REM, Relevamiento de Expectativas del Mercado, realizado a fines de agosto, revela que descontando la volatilidad esperada de los índices derivados de los cambios tarifarios, los analistas esperan un 1,6, 1,5 y 1,5 para la inflación núcleo en octubre, noviembre y diciembre. Esto implica que evidentemente el objetivo de inflación del Banco Central de 1,5 mensual o menos para el nivel general el último trimestre está a décimas, si tomamos el 1,6, de ser totalmente creíble para lo que queda de 2016. Respecto al año que viene, las expectativas de inflación se ubican en 19,8 y en 17,9, en el caso 19,8 a nivel general, 17,9 la inflación núcleo, ya que el objetivo anunciado por el Banco Central es de entre 12 y 17 para el año 2017, todavía tenemos aquí lo que podríamos llamar una brecha de credibilidad de casi 3 puntos porcentuales respecto al tope de 17%. El Banco Central ya está conduciendo su política monetaria para eliminar esta brecha. En resumen, el Banco Central entiende la importancia fundamental que tiene para la historia de nuestro país derrotar de una vez y para siempre la inflación. Levantemos la mirada a la coyuntura y entendamos que quedarse a mitad de camino con una inflación moderada no sirve. Necesitamos una inflación por debajo del 5% anual. Es una condición absolutamente necesaria e ineludible para desarrollarnos con equidad y con todo nuestro potencial. La batalla contra la inflación recién ha comenzado. El Banco Central tiene los instrumentos, se está manejando en un contexto de gran independencia. No apelamos a voluntarismos, simplemente les decimos lo que vamos a hacer. Previsibilidad del lado nuestro, sumado a un clima de libertad para la toma de decisiones por parte de ustedes, es justamente lo que nos dará una Argentina sin inflación. Será una Argentina caracterizada por la estabilidad, el crecimiento y la justicia social. Muchas gracias. Bueno, con una puntualidad alemana, después de haber escuchado al presidente del Banco Central, voy a dar por cerrado esta conferencia agradeciéndole a todos la participación y avisándoles que a partir del viernes van a tener todas las presentaciones en la página web de FIEL para poder bajarlas. Muchísimas gracias.